Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal Rockplace, yo soy Roger Manos y esta es nuestra sección de comparación de software. El día de hoy, para Rockplace, vamos a tener la comparación entre SolidWorks y ANSYS. Vamos a tomar varios criterios de evaluación. Esta sección se ha discutido con bastantes colegas para ver el tema del funcionamiento, tanto en industria como un tema didáctico, un tema de investigación. Entonces, la idea es que haya sido lo más amplia posible. Salieron alrededor de 50 temas, los hemos tratado de reducir todos, nos han quedado poquitos temas para hablar. Y vamos a tratar de hacer el video lo más cortito posible, guardando siempre las salvedades necesarias. Así que vamos a iniciar. Yo soy Roger Manos y recuerden, en este canal Rockplace nosotros realizamos todo tipo de desarrollo de software, simulaciones, estudios de programas, SolidWorks, ANSYS, Inventor, Mastercam. Siempre tenemos nuevos tutoriales que pueden ir revisando semana a semana. Así que si no lo han hecho, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like y comentarios sobre algunas dudas que tengan. Bueno, comenzamos. Para comenzar, vamos a hablar sobre los criterios de evaluación. En este caso los hemos tratado de reducir lo más posible, los hemos dejado en 15. El primero es facilidad de uso, qué tan fácil se nos adecua para trabajar. El segundo es potencia de dibujo 3D, CAD planos. El tercero es materiales y variables extra. Luego vemos tipos de análisis, trabajo con terceros, herramientas de malla, condiciones de estudio, optimizaciones, muestra de resultados, exactitud, CFD, vista y manejo general, CFD avanzado, mallas dinámicas y superficies libres, simulaciones grandes, generación de informe y la encuesta que pasamos en el canal de YouTube y también en el Facebook. Así que contando estos 15 criterios, le hemos puesto pesos asignando desde los más bajos como facilidad de uso hasta los más altos como la exactitud de resultados. Así que vamos a ver, todas las calificaciones son del 1 al 10, así como el peso también. Y vamos con el primer criterio, facilidad de uso. ¿Cuál es más fácil de usar? De repente hay algún experto entre el público en uno de los software y obviamente va a abogar por su expertise, pero para un usuario estándar es mucho más fácil utilizar SolidWorks que SolidWorks que ANSYS. ¿Por qué? Porque SolidWorks tiene más manuales, hay más videos en la red, hay más cursos, hay muchas más personas certificadas y principalmente el estilo de trabajo es muy conocido. El estilo de trabajo de SolidWorks es bastante intuitivo, mientras que ANSYS realmente sí necesita una guía. Yo no conozco a todos los profesionales del mundo, pero entre los que conozco, nadie me ha dicho nunca yo aprendí ANSYS por mi cuenta, yo desarrollé ANSYS por mi cuenta. Todos los profesionales que conozco que manejan este programa a nivel profesional han tenido que seguir una guía muy compleja, una guía intensiva sobre cómo utilizar el programa y optimizar resultados. Mientras que SolidWorks, por otro lado, es bastante intuitivo e incluso con un par de tutoriales o un poco de apoyo, dedicándole tiempo, se puede llegar a manejar. Conozco profesionales que han aprendido SolidWorks por su cuenta, lo han practicado años y ya luego han optado por certificaciones, pero el estilo en sí de SolidWorks es muy intuitivo. Es un programa más desarrollado para entrar, clics, veo qué me falta, qué puedo hacer y ahí es donde trabajo. Mientras que ANSYS por otro lado es un poquito menos sencillo, ¿no? Obviamente ninguno de los dos llega a la facilidad de AutoCAD, que es creo que el top en programas de ingeniería en cuanto a facilidad. Creo que es el software más fácil. Estoy seguro de que existe una gran cantidad de profesionales que manejan AutoCAD sin nunca haberlo estudiado y yo me incluyo dentro de ese grupo porque es un programa que está muy hecho para la intuición. Aquí SolidWorks se muele un poco de esto y ANSYS se queda por su lado con un puntaje un poquito más bajo, por eso les hemos dado 6 puntos a SolidWorks y 3 puntos a ANSYS. En cuanto a potencia CAD en dibujos, seguramente han dibujado en los dos programas, seguramente la gran mayoría ha dibujado en SolidWorks, es verdad, en ANSYS no es muy conocido el dibujo, pero sí, también tiene sus módulos CAD, tiene el Design Modeler que es muy útil para piezas regulares y el Space Climb que es muy bueno para piezas irregulares. Sin embargo, todavía existe una enorme diferencia. Estoy seguro de que muchos de los que manejan ANSYS también comprenderán que normalmente dibujamos en otro programa. Dibujo en SolidWorks y lo paso a ANSYS. Dibujo en Inventor y lo paso a ANSYS. Dibujo en Rhino y lo paso a ANSYS. Y SolidWorks usualmente pelea solo. Usualmente si yo voy a simular algo en SolidWorks, pues obviamente prefiero dibujarlo en SolidWorks. Salvo ciertas excepciones muy particulares, de repente una superficie muy compleja que ya la tenía avanzada en Rhino, ok, me quedo por ahí. Pero
En general, los módulos de dibujo de SolidWorks son mucho más potentes. Y no solo eso, sino que aparte me da la facilidad de los planos que vemos aquí abajo. Al final, para poder comunicar mi resultado, yo necesito utilizar planos. Yo necesito mandarle estos planos a alguien, compartir la información. Y esto es un punto que SolidWorks maneja con gran versatilidad y da una enorme ventaja frente a otro programa. Aquí sí hay una diferencia rotunda de 9 a 4. La parte de dibujo SolidWorks la maneja mucho más fuerte que ANSYS. En cuanto a materiales y variables extra, cuando nosotros generamos los materiales, y aquí no me voy mucho a las bases de datos, porque el hecho de tener base de datos en uno u otro para mí es indiferente, ya que al final nosotros terminamos jalando nuevos materiales. Los que trabajan con los software a nivel educativo de repente consideran más la biblioteca, pero los que utilizamos el software a un nivel profesional, a un nivel más aplicativo, entendemos que casi todos los materiales son creados, porque normalmente tengo que hacer una simulación por un tipo muy específico de acero, una aleación muy específica de bronce, y normalmente no la voy a tener, así que yo tengo que buscarme en internet, en el proveedor, en el datasheet, las variables y tengo que introducirlas al programa. SolidWorks me da una muy buena introducción de datos, sin embargo la librería de variables de ANSYS es mucho mayor, principalmente por el tema de que ANSYS maneja más estilos de simulación, entonces su librería no de materiales sino de variables que yo puedo agregarle a un tipo de material es muy potente y tiene una gran cantidad de elementos que me pueden servir para una gran cantidad de escenarios y me ayudan mucho a la exactitud también. Entonces aquí, si bien SolidWorks ha avanzado bastante, ANSYS pues le ponemos un 9 para ANSYS, 7 para SolidWorks. ¿Por qué no 10 todavía? Porque a pesar de que está bastante completo, yo creo que tal vez en un futuro podamos tener las bibliotecas entrelazadas, ¿no? Habilitar alguna especie de herramienta de colaboración entre los usuarios y permitirnos ver las variables que hayan generado otros usuarios, materiales ya listos, ¿no? Entonces sería mucho más sencillo. Podría abrir una biblioteca de aceros Boller o Cipesa, Arequipa, etcétera, y que me permita tener los materiales ahí listos como los tienen ambos en sus bibliotecas de componentes. Entonces, este es un punto que todavía está por mejorar, pero hasta el momento ANSYS está muy bien puesto y SolidWorks también está en un muy buen camino. Tipos de análisis. Ambos tienen sus complementos y sus cositas. Yo creo que la diferencia principal aquí está en lo específico y en temas muy separados. Por el tema de lo clásico, simulaciones estáticas, análisis de fluidos y simulaciones dinámicas, lo clásico ambos lo tienen. Por ahí que ANSYS tiene algunas plásticas un poquito más potentes, pero en general son iguales. Ahora, ¿en dónde sobresale SolidWorks? Para mí un complemento muy útil de SolidWorks es Plastics, por ejemplo. SolidWorks Plastics me permite hacer simulaciones de inyección de plásticos que ANSYS por defecto adolece, pero ANSYS tiene otras simulaciones más complejas como por ejemplo el Electric o algunas ya yéndonos al lado del magnetismo, que si bien tampoco son muy generales, tampoco es que todo el mundo las utilice, son como el Plastics. Para los que están en ese rubro son muy útiles. Entonces yo creo que ahí hay un empate, les doy 9-9 porque ninguno de los dos está completo, pero yo creo que están en un muy buen camino. Ambos son para mí el top de complementos que existen en el mercado y yo creo que si se complementan el uno al otro podemos llegar a un 10 aquí. Un profesional que utilice ambos yo creo que tiene todas las herramientas, no le faltaría ninguna para poder trabajar. Ahora, trabajo con terceros. ¿Cómo se relacionan con los demás, con los otros software del mercado? Creo que el más bonito para trabajar CAM es SolidWorks. SolidWorks se entrelaza con Mastercam, con CamWorks, con todos los CAM. Entonces tiene una facilidad de trabajo muy amplia. Y por el otro lado, ANSYS se comporta muy bien con los discretos, con los software de elementos discretos, como por ejemplo Rocky u otros similares, porque estos me permiten hacer algo que elementos finitos no hace, calcular elementos discretos, como roca, temas de tierra, metalúrgicos, etcétera, que me permiten trabajar ahí. Yo creo que ambos tienen su lado, por eso es que los estoy igualando 8-8, porque aparte los demás CAE, por ejemplo,
Inventor siempre está en constante competencia con SolidWorks. Entonces AutoCAD como que le da un poquito más de respaldo a ANSYS que a SolidWorks. Si bien hay una especie de alianza entre todos los programas que nos permiten hoy abrir archivos de uno u otro programa entre sí, he notado que en archivos muy complejos el trabajo en ANSYS es, por ejemplo, en un archivo muy completo de Inventor, si yo lo quiero llevar a SolidWorks o lo quiero llevar a ANSYS, en ANSYS es ligeramente más rápido, ligeramente con menos errores. Entonces no creo que sea algo innato del programa, sino que a mí me parece que es que Autodesk como que no quiere mucho a SolidWorks, ¿no? Por la competencia directa. Entonces ahí que creo que se equiparan y podemos dejarlo en un 8.8 en trabajo con terceros. Herramientas de Maya. Las herramientas de Maya se vuelven un tema muy importante porque recuerden que es la traducción de nuestro lenguaje de bloques hacia el lenguaje de elementos finitos o volúmenes finitos y vamos a trabajar fluidos. Entonces, aquí SolidWorks tiene una herramienta muy útil. Para mí, la mejor herramienta de Mayas que tiene entre los programas medios altos, que es malla basada en curvatura. Es una herramienta que me facilita mucho las cosas. Una malla basada en curvatura me ahorra estar calculando muchas cosas, hacer la malla demasiado pequeña en ciertas zonas. Una malla basada en curvatura es genial para SolidWorks, creo que es su mejor herramienta, como ya he dicho anteriormente. Mientras que ANSYS me da una gama de herramientas mucho mayor. No solamente me permite trabajar con tamaños, sino que me permite alterar métodos, alterar inflaciones, alterar muchas otras cosas que, si bien SolidWorks las tiene un poquito escondidas y un poco complejas, ANSYS las maneja con el día a día, las maneja mucho más rápido, mucho más eficaz, y es un software mucho más completo, y para un usuario estándar es mucho más fácil llegar a un tipo o a una configuración de malla general óptima. Mientras que en SolidWorks normalmente el usuario estándar lo que hace es trabajar con la malla basada en curvatura y olvidarse un poco de los demás detalles. Esto termina haciendo que la malla de ANSYS sea mucho más fuerte, mucho más eficiente, pero también está el tema de que requiere mucha capacitación, porque las mallas de ANSYS, al ser tan manipulables por el usuario, tienden a fallar. Seguro que si ustedes han usado ANSYS, muchas veces les ha tocado, ya, yo creo que aquí le pongo el método tal, multizone, le pongo tamaño aquí, inflación aquí, le pongo 10 pasos y le digo mallar, y me sale error de malla. Es clásico. Entonces tengo que buscar en qué forma hacerlo, ¿no? Es el riesgo que se corre al habilitarle tantas cosas al usuario. Por estas razones yo a ANSYS todavía no le doy un 10, porque me parece que deberíamos de tener un gestor de malla como el que tiene SolidWorks para apoyarme, para llevarme de la mano y decirme, no te sale específicamente porque le has puesto este número en inflation, bájale a este número. Creo que debería de haber un apoyo más ahí para apoyar a que el usuario pueda desarrollarlo con mayor facilidad. Y bueno, SolidWorks está bien para un usuario un poquito más bajo y obviamente no llega a la calidad de malla de ANSYS, ¿no? Al no ser tan manipulable, al ser mucho más automática. Condiciones de estudio, bueno, ambos tienen bastantes condiciones de estudio, bastantes cargas, bastantes tipos de restricciones, conexiones y tal. Yo le otorgo una ligera ventaja a ANSYS en el tema de las condiciones de estudio, principalmente por la diferencia que hace en los joins, juntas, o también en el tema de los body y body ground. Si bien ambos pueden colocar todo lo que ya hemos mencionado antes, cuando ANSYS trabaja con elementos que rotan entre sí, con elementos que me permiten revolute, con elementos que me permiten cierto desplazamiento, etc., se vuelven mucho más fáciles de activar. Además, mencionar que en tema de cargas, por ejemplo, tiene la carga de rodamiento, que me facilita mucho las cosas, mientras que en SolidWorks, si yo quiero colocar rodamientos, tengo que partir caras antes de hacer mis cargas cilíndricas y yo estar pensando cómo voy a hacer la carga, ¿no? Mientras que ANSYS eso lo tiene un poquito más automatizado. Entonces, por estas razones le damos un poquito más de votos a ANSYS que a SolidWorks. Optimizaciones, adaptable y topológica. Creo que muchos ya los conocemos. Tenemos en el canal, dentro de las clases de SolidWorks, un video de las optimizaciones clásicas y otro de las optimizaciones topológicas. Aquí, si hubiéramos hecho el video hace... ¿Cuándo fue? En el 2018. Si lo hubiéramos hecho antes del 2018, cuando SolidWorks no tenía optimizaciones topológicas, aquí ANSYS se llevaba
por mucho el match. Pero hoy, o bueno, desde el 2018, SolidWorks incluyó las optimizaciones topológicas, que son las de la derecha, en su paquete de simulation. Y bueno, cuando lo implementó en el 2018 era notablemente inferior al de ANSYS. Hoy este paquete, bueno, no sé si decirlo en general, pero al menos a mí me gusta más el topológico de SolidWorks que el de ANSYS, porque SolidWorks ya ha incluido más variables. Por ejemplo, el topológico de SolidWorks me puede decir: optimízalo hasta que el factor de seguridad sea mayor a tal número. ANSYS todavía no maneja muy bien eso, se sigue manejando preferentemente con temas de desplazamiento. Me dice optimiza hasta que el desplazamiento sea 1.2, 1.1, etc. Y bueno, SolidWorks también tiene esa opción. Y por otro lado está el tema de las regiones conservadas. Cuando nosotros hacemos optimizaciones topológicas, siempre hay zonas que quiero conservar. En SolidWorks y en ANSYS yo le puedo decir: esta cara no me la toques. Pero la diferencia es que en SolidWorks yo le puedo decir: esta cara no me la toques y 1 milímetro adentro tampoco. Mientras que en ANSYS solo se queda así: esta cara no me la toques. Y si la va a optimizar, me optimiza todo hasta el ras de la cara. Entonces me termina complicando un poquito a la hora de redibujar. Y bueno, en el tema de la izquierda, de las optimizaciones adaptables, que es básicamente con cotas, y decirle: este parámetro quiero que lo puedas modificar y lo puedas alterar. SolidWorks lo maneja mejor porque obviamente la mayor cantidad de dibujos se hacen en SolidWorks. Entonces yo normalmente no puedo utilizar una de estas técnicas para ANSYS porque normalmente no dibujo ensambles muy complejos o piezas muy complejas en ANSYS. Normalmente lo que se hace es dibujar en SolidWorks. Entonces es por eso que aquí SolidWorks se lleva la ventaja con un claro 9-7. Aún habiendo recibido el topológico recién en el 2018, hoy en día, a mi parecer, creo que es más fácil trabajarlo en SolidWorks que en ANSYS. En cuanto a muestra de resultados, si bien ambos me pueden mostrar los resultados en 3D y tiene bastantes herramientas, yo me voy un poquito más por SolidWorks porque tiene un mejor módulo CAD, me permite hacer las isosuperficies, que son los resultados discriminatorios, mucho más fácil, mucho más detallados. Las vistas de sección son mucho más controlables. En ANSYS a veces ponerle planos de corte de sección para ver resultados internos es un poquito complicado, no es tan, no podemos regularlo con mucha facilidad. Entonces, al ser un tanto más rígido, hace que los resultados que yo vea en SolidWorks sean un poco más fáciles de tratar. Así que por esa razón nos vamos con SolidWorks solo en muestra de resultados o exactitud de resultados. Ahora vamos al tema del error. ¿Quién tiene más error? ¿Quién tiene menos error? Si bien ambos continúan constantemente año a año, entre las novedades me sale 15% más exacto que el anterior, 10% más exacto que el anterior, etcétera, etcétera. Hoy no podemos generalizar y decir en todos los estudios existe mayor exactitud o tal, pero seguramente ustedes pueden buscar en internet y ver algunas compañías, principalmente en Estados Unidos o en la parte de Alemania, que se dedican a comparar estos resultados. Cogen un elemento real, lo dibujan en SolidWorks, lo dibujan en ANSYS, lo simulan en SolidWorks, lo simulan en ANSYS, lo simulan en 50 plataformas con 50 configuraciones diferentes y ven cuál se parece más al real, qué error hay en cada uno. Y al final de esto, muchos mencionan un error de ANSYS alrededor de 2% y un error de SolidWorks alrededor de 4%. Estos son números, como les digo, yo creo que no podríamos oficializarlos para todos. Son números que opinan algunas compañías que yo he podido ubicar. Probablemente encuentren en internet otra compañía que opine algo distinto, pero creo que esto es la mayoría del consenso. Y recalcar siempre que cuando nosotros buscamos un tema de error entre un software y la realidad, recuerden que el software es ideal. Yo no puedo garantizar en la realidad que mi material sea 100% homogéneo, que no tenga impurezas, que no haya sufrido un preestrés de repente a la hora del forjado, de repente a la hora del maquinado, de repente a alguien se le cayó y eso generó una grietita, etc. Cosas muy pequeñas que al final pueden irse sumando y pueden hacer que estos 2, 3, 4% aparezcan, no por errores del programa, sino porque al final comparar la realidad con el software
Muchos, muchos estudiosos de este campo hablan de que a los software no se le debe dar una confianza mayor al 90%. O sea que yo me tengo que cuidar siempre con 10% de error, asumiendo que el programa se va a equivocar en 10%. Entonces, yo creo que lo más saludable nunca trabajar al límite con tema de simulaciones. Después tenemos CFD, vista y manejo en general para elementos o simulaciones relativamente sencillas o estándar. Aquí SolidWorks va directo del CAD a la simulación. Ahora, en ANSYS nosotros necesitamos hacer un paso previo. El problema o la dificultad en ANSYS es que ANSYS necesita dibujar el fluido. O sea, yo no puedo dejar un hueco y decir, ya, ese hueco es el aire, ese hueco es el agua. No puedo hacerlo normalmente. En ANSYS usualmente se tiene que dibujar lo que está en ese hueco. Lo que está en ese hueco es el aire, ok, es el agua, ok. Entonces, eso me da un paso más que a veces a la hora de hacer el dibujo me puede complicar un poquito. Y principalmente en el tema del seteo de condiciones y seteo de condiciones de frontera, tipos de fluido, ANSYS se vuelve un poquito más complicado de manejar. En temas de resultado hemos dicho que los errores de ambos están muy cerquita, no hay gran variante ahí, pero en este caso nos vamos por una rotunda preferencia de SolidWorks, principalmente por el tema del manejo. Ahora, cuando hablamos del CFD avanzado con mallas dinámicas y superficies libres, que son creo que los temas más complejos, estamos generalmente igualados. Yo realmente prefiero trabajar muchas veces en ANSYS porque los módulos de ANSYS son más rápidos para ensamblajes más complejos, pero también está el tema o el hecho de que mucho público todavía prefiere SolidWorks por la facilidad del dibujo. Entonces, equiparando estos dos, yo creo que los podemos dejar en un 9.9. SolidWorks también hace poco incluyó el tema de superficie libre, antes no lo tenía. Las superficies libres recuerden cuando tengo dos fluidos no miscibles. Por ejemplo, si quiero simular un barco que está avanzando, pues hay aire y agua en mi espacio de trabajo. Y hay una zona que no se está mezclando, esa es la superficie libre. Mientras que las mallas dinámicas son elementos que se mueven mientras que simulo. Por ejemplo, ahí podemos ver las turbinas que mientras que estoy haciendo la simulación deben de estarse moviendo. Ambos se han desarrollado muy bien en esto. Yo creo que ambos están en un 9.9, 9 de 10 ambos, y con muy poquitas cosas por mejorar. Ahora, en simulaciones grandes, ya sea para temas de elementos finitos con sólidos o temas de CFD con fluidos, yo considero que SolidWorks ha avanzado mucho en el tema de la visualización, principalmente en la versión 2020. De 2019 hacia 2020 dio un salto rotundo en esto. Este ensamblaje, por ejemplo, que vemos aquí a la izquierda, en un SolidWorks 2019 hubiese sido una pesadilla, aún con una supercomputadora, solamente abrirlo y moverlo. Ahora ya en SolidWorks 2020 se abre y se mueve con mucha facilidad. Tiene un módulo CAD, como les decía, mucho más avanzado que versiones anteriores. Pero eso todavía no pasa en el tema de las simulaciones. Yo he tenido casos en los que he dibujado incluso en SolidWorks y después esto lo he exportado a ANSYS y he intentado hacer la malla y la simulación en ambos, y mientras que en SolidWorks después de las 24 horas me cansé de esperar y lo tuve que cancelar, en ANSYS me lo simuló en 1 o 2 horas. Entonces la diferencia del manejo de grandes ensambles es rotunda, es de un 6 a un 8, porque principalmente ANSYS los maneja mejor. Tiene algún módulo, algo que hace que la malla coja mejor los elementos, que emita cierto tipo de señales que al final el mismo programa hace que la simulación corra con mayor facilidad. No vamos a entrar en detalles sobre temas de solver y cosas porque el usuario estándar no elige mucho entre un solver simple, entre un FF Plus, etc. Pero en general todas estas cositas que ANSYS las maneja también de manera automática hacen que las simulaciones en ANSYS de grandes ensamblajes tarden menos de lo que tardarían en SolidWorks. Por eso el puntaje ahí. Ahora, en el tema de la generación de informes, nosotros tenemos
informes tanto en SolidWorks como en ANSYS. Principalmente hay una ventaja ahí en SolidWorks por el idioma, ¿no? Ya que muchos de los del canal son hispanohablantes, pues normalmente trabajamos con SolidWorks en español y la generación del informe también se genera en español. Por ende, se nos hace mucho más fácil de comunicarlo, de enviarlo, de presentarlo como algún trabajo o alguna necesidad de un cliente. Mientras que en ANSYS no es así. En ANSYS normalmente trabajamos en un ANSYS en inglés y esto hace que se nos dificulte un poquito el tema de la generación automática del informe. Por ello, SolidWorks ahí tiene una cierta ventaja en cuanto al idioma. Pasando el tema del idioma, pues está el tema de las presentaciones. SolidWorks tiene un esquema o una plantilla mucho más directo. Yo he trabajado mucho con los informes de SolidWorks y se nos hace muy sencillo incluir todo y que nos bote un informe completo. Mientras que ANSYS, a pesar de trabajar más datos, me muestra un informe mucho más teórico en donde el gran atractivo es el tipo de configuración de malla, características del material, pero en cuestión de condiciones de estudio, en cuestión de resultados, a veces adolecemos un poquito. Y bueno, ahí SolidWorks tendría un 9 de 7. También se hizo una encuesta en el canal, en donde voy a revisarla en este momento. Sí, tenemos aproximadamente el doble de votos para ANSYS que para SolidWorks en temas de confianza y resultados. Así que, en resumen, este es nuestro resumen final, en donde tenemos todos los puntos, en donde tenemos todas las características, y aquí podemos ver que finalmente por muy poquito SolidWorks sería más útil para nosotros, siendo un nivel estándar, un nivel de profesional general que va a trabajar con ambos programas. Entonces, este es nuestro resumen. Les recalco que muchos de los puntos han sido subjetivos en base a experiencia o comentarios que se ha podido tener en reuniones, por lo que estos puntos pueden variar dependiendo de cada tipo de trabajo. Ok, entonces eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Ya saben que pueden suscribirse al canal. Vamos a estar haciendo más comparaciones, utilizando otros programas también. Vamos a meternos un poquito al área de CAM también, invitando a un ingeniero experto en este tipo de software. También un poquito en el área de los elementos discretos, que los hemos tocado el día de hoy. Y también hemos tenido bastantes pedidos en los comentarios. Así que bueno, chicos, por hoy eso es todo. Muchas gracias. Yo soy Roger Sedamanos y esto fue la comparación entre SolidWorks y ANSYS para RockPlace.